día, Buenos profe. días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buen día, buen día. Creo que ya está la mayoría. Si acaso faltará uno o dos. Vamos a iniciar por pasar lista. Dentro de las reglas de las clases en línea es que tengan activada su cámara, por favor. Si alguien tiene algún problema, me lo tiene que notificar. Pero todos deben de tener activada su cámara. Ok, voy a proceder a pasarles lista. Todas las clases que tengamos en línea es necesario que activen su cámara. La realidad es que no sabemos cómo se va a llevar a cabo el semestre. Hay mucho debate, mucha incertidumbre. Unos dicen que sí regresamos, otros dicen que no. Todo apuntaba a que sí ya regresábamos, pero ustedes saben que en la escuela pues se manejan muchas cuestiones políticas. La realidad es que muchas escuelas del Politécnico sí ya regresaron el día de ayer. Pero mientras se define o no, vamos a continuar con lo que veníamos haciendo anteriormente, que es en línea. Vamos a ver qué pasa en los subsiguientes días. Por lo pronto les voy a pasar lista. Sin antes yo presentarme, mi nombre es Ricardo Hurtado Rangel. Yo les voy a impartir la materia de control de procesos 1. Voy a proceder a pasar asistencia. Carlos Abdón Márquez. Aquí presente. Azbel Madaí. Presente, profe. Karina Daniela Alba. Profe, me comenta mi compañera Karina que se le está trabando el Teams, pero sí está, bueno, se le está trabando y que por eso no puede contestar ahorita en este momento. Ok, que ponga ahí su mensaje en el chat, por favor. Sí, ahorita le digo, gracias. Valery Fernanda Araiza. Presente, profe. Mario Alberto Arrieta. Presente, profe. Horacio Ávila. Presente, profe. Diana Bautista. Presente, profe. Fernando de Alba Díaz. Presente, profesor. David Flores Peña. Presente, profe. Brian Alejandro García. Presente, profesor. Buenos días. Jorge Alfredo García. Isidro Adair Hernández. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Carlos Antonio de Jesús Martínez. Presente, profe. Adair Hernández. Ya me había pasado. Ahí Hernández Isidro. ¿Así? Sí. Me brinqué la línea, perdón. Sí, no se preocupe. Carol Itzel Martínez. Presente, profe. Josué Enríquez Monzón. Presente, profe. María Fernanda Núñez. Presente, profesor.
Luis Oscar Holguín. Presente, profe. Frida Aixa Ortiz. Presente, profe. Itzia Vanessa Páramo. Presente, profe. Erika Yareli Patiño. Presente, profesor. Emiliano Pérez. Presente, profe. José Luis Perfecto. Presente. Armando Adolfo Rodríguez. Alexis Sánchez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Brandon Osvaldo Santiago. Presente. Miguel Ángel Uribe. Presente, profesor. Miguel Vázquez Carrillo. Presente, profe. Erika Vázquez. Presente, profesor. Dylan Alan Vizcaya. Dylan Alan Vizcaya, ¿no está? Tuvo problemas al ingresar a su cuenta de Teams, profe, pero ahorita dice que en cuanto lo solucione se conecta. Ok, que mande mensaje para que le quite la falta, por favor. Sí, profe. César Bisuet. Presente, profesor. Ok, ya son todos. ¿Alguien faltó que lo mencionara? Sí, profesor, yo. ¿Tu apellido? ¿Tu Alba- nombre? ¿Cómo? Karina Daniela. Creo que sí te... entonces te brinqué yo creo, porque sí estás... Ok, sí estás, eres la número 3 de la lista. Okay, ¿Alguien gracias. más? ¿Alguien más que no lo haya mencionado? Ok, porque esta lista es la que tengo, es la última versión que tengo del SAES. Entonces, si no están, pues por ahí hay algún problema, pero creo que no falta nadie. Bueno, vamos a iniciar con la presentación del curso. Déjenles, les comparto el temario. Si se dieron cuenta, ya subí el temario a la plataforma. Subí uno sintético y subí el completo. Entonces, si quieren revisar el completo, ahí viene. Ahí en el contenido, inclusive viene ya la bibliografía y viene cada una de las unidades con las que se va a trabajar. Yo ahorita voy a abrir el sintético para de alguna manera dar solamente un panorama de lo que vamos a ver y de la importancia de cada uno de los temas. Yo generalmente trabajaba en el Google Classroom. Sin embargo, como ya lo tengo limitado, ya lo tengo muy saturado. Y todavía el año pasado abrí otra cuenta de Google, pero o sea, tener ya muchas cuentas se hace medio complejo. Porque luego llegan notificaciones que no observo porque generalmente tengo la cuenta principal. Entonces, este semestre voy a trabajar con Teams. La verdad, no había trabajado yo con Teams. Vamos a ver qué tan bueno es la plataforma. No creo que tenga tantas diferencias con el Classroom. Entonces, bueno, vamos a hacer la presentación del curso. Déjenles comparto. ¿Sí están viendo ya mi ventana del contenido? Sí, profe. La materia se llama control de procesos.
es una materia muy importante de la carrera. De hecho, tenemos 2 cursos de control de procesos. Este sería control de procesos 1. En control de procesos 1, básicamente, el enfoque que le damos es a una estructura de control o a una estrategia de control que ustedes ya conocen porque de alguna manera ya vieron teorías del control y la estructura básica que han visto de teoría del control pues es un lazo cerrado. Entonces, esa es la base del control. Aplicar una estrategia de control o una arquitectura de control en lazo cerrado. Son sistemas de control en lazo cerrado. Y ustedes ya saben qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos interconectados que funcionan para un fin determinado. Ese es un sistema. Entonces, tenemos sistemas de toda índole, sistemas administrativos, sistemas biológicos, sistemas químicos, sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, etcétera. Entonces, el hecho de decir nosotros sistema es que estamos hablando ya de un conjunto de elementos que tienen una estructura, un orden, una lógica y que nos va a servir para hacer algo. Y cuando hablamos de sistemas de control, estamos hablando de una serie de elementos que están integrados o interconectados o ensamblados y que van a cumplir una función. Y esa función a la que van a cumplir es satisfacer un objetivo de control. De aquí en adelante, ustedes tienen que tener algo bien claro. Cuando hablamos de control de procesos, hablamos de un sistema que lo que va a hacer es satisfacer un objetivo de control. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuál sería un objetivo de control básico? Mejorar el tiempo. ¿Mejorar el tiempo de qué? De la máquina, que sea más rápida. Ok. ¿Otro objetivo? Mantener cierta temperatura. ¿Mantenerla qué? ¿Mantenerla dónde o cómo? A un nivel determinado. O bueno, en un Ok. valor determinado, mejor dicho. Ok. O sea, traen las ideas, nada más traten de concretar la idea. Mantener una variable en un punto de operación. De hecho, tú me acabas de decir el objetivo básico de todo sistema de control. Lo mínimo en cualquier sistema de control, lo mínimo que debe de satisfacer cualquier sistema de control, sea la arquitectura que sea el algoritmo que sea, por eso estamos hablando de control, es mantener una variable en un punto de operación. Eso es lo mínimo que debe de hacer cualquier sistema de control. Pero no solamente es mantener una variable en un punto de operación, sino a pesar de las perturbaciones que hay en el sistema. Entonces, ese nunca se les debe de olvidar. Ese es el principal objetivo con lo que nació el control. La necesidad de mantener la variable de otro sistema que se llama un sistema dinámico, de un sistema químico, de un sistema eléctrico, de cualquier otro sistema, es mantener sus variables en un punto de operación a pesar de las perturbaciones, porque ustedes en teoría de control ya saben que las perturbaciones son señales que hacen. Son señales que son adversas al proceso y que generalmente sacan a esas variables de su punto de ¿qué? De operación. Entonces eso no se les debe de olvidar. Y desde ahorita les estoy diciendo uno de sus metas al estudiar una carrera en ingeniería en control y automatización. Uno de los perfiles básicos o el perfil más básico que ustedes deben de saber resolver. Y es eso. Lo mínimo que un ingeniero en control y automatización debe de saber hacer es integrar, programar, diseñar, implementar, todos esos verbos, una serie de elementos, de tecnologías para satisfacer un objetivo de control. Y ese objetivo de control básico es eso, para mantener una variable en un punto de operación a pesar de sus perturbaciones. Eso es lo que ustedes
como mínimo deben de saber hacer. Y para hacer eso, ¿qué necesitan? Pues un montón de conocimientos, ¿no? Y aquí cuando en el control de procesos necesitamos ese bagaje de conocimientos. Necesitan saber química, física, modelado, algoritmos de control, o sea, electrónica, sistemas digitales, comunicaciones, etcétera, etcétera. O sea, por eso decimos que la materia de control de procesos, pues es una de las pocas materias que integra todos los conocimientos que ven a lo largo de toda la carrera. Obviamente nosotros le vamos a dar importancia y enfoque más a la parte de control, pero no podemos hablar de control de procesos si no conocemos los fenómenos físicos, los fenómenos químicos, si no conocemos cómo funciona un motor, si no conocemos cómo funciona una válvula, si no conocemos cómo se lleva a cabo una reacción química en un tanque. ¿Sí me explico? No es posible hablar de control si no conocemos todos esos fundamentos. Y entonces, pero nosotros desde el punto de vista de control, para satisfacer ese objetivo de control, vamos a echar mano de dos cosas. Y tampoco se les debe de olvidar porque básicamente el control de procesos que se ve en procesos 1 y en procesos 2 es echar mano de esas dos cosas. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Es que para satisfacer ese objetivo de control yo necesito implementar o diseñar, o todos esos verbos que ya les dije, una estrategia de control o una arquitectura de control. Ese es uno. Y el otro, y además un algoritmo de control. Entonces, siempre para resolver un objetivo de control necesito aplicar una estrategia y un algoritmo de control. Y la estrategia de control es la arquitectura con que se conforma el sistema de control. Por eso a veces decimos sistema de control en lazo cerrado. Al decir sistema de control en lazo cerrado, estamos diciendo que no es cualquier sistema. Estamos diciendo que es de control y estamos diciendo que además su arquitectura es ¿en qué? En lazo cerrado. Y ustedes saben cuáles son los elementos mínimos que conforman un sistema de control en lazo cerrado. ¿Quién me los podría mencionar? ¿Los vieron hasta el cansancio en teorías del control? Una señal de entrada primeramente. Elementos. Ahorita quiero elementos. Componentes. Sería entonces el elemento de control. Tenemos un elemento que es un dispositivo de control. La planta, ¿no? También. Necesitamos la planta. Y un elemento de retroalimentación. Ok. ¿Te falta otro? ¿El de medición? Ya dijo el de retroalimentación. Ahí vamos a meter si es un sensor, un transmisor, todos esos elementos. Ahorita estamos hablando de los mínimos. El actuador. Si no, ¿quién va a llevar a las variables? ¿O quién va a forzar a las variables que lleguen a un punto de operación? Esos son los elementos mínimos. Es lo mínimo que requiero. De ahí probablemente requiere un acondicionador de señal, necesite un elemento de potencia, etcétera. Pero esos son los elementos mínimos. Son 4. El controlador, el elemento final de control o el actuador, la planta y la retroalimentación o el elemento primario de medición. Vamos a llamarle elemento primario de medición. Entonces esos son los elementos mínimos que yo necesito. Y entre esos se interconectan para conformar ¿un qué? Un sistema de control. Y la forma como se interconectan me define cómo son las variables, ¿no? ¿Quién es la variable de proceso? ¿Quién es la variable medida? ¿Quién es la variable retroalimentada? ¿Quién es la variable de control? ¿Quién es la variable manipulada? ¿Ustedes están de acuerdo que un lazo cerrado siempre tiene la misma estructura? ¿O cambia? Siempre tiene una misma estructura, tiene un orden. O del actuador yo lo puedo conectar directamente al controlador.
¿Y del controlador lo puedo conectar directamente a la planta? ¿No, verdad? Siempre va a tener una estructura básica. Y de ahí ronda el alcance del primer curso de control de procesos. Entonces, un lazo cerrado son esos elementos, pero la realidad es que no es la única arquitectura de control. Hay otros arreglos, digamos, hay otros arreglos de esos componentes que se van a interconectar para satisfacer algún objetivo de control. Por mencionarles algunos, está lo que es el control en cascada, está el control de relación, está el control que le llaman rango dividido. No sé si alguno de ustedes alguna vez los ha escuchado o por ahí llegó a leer, pero son otras estrategias de control, son otras arquitecturas de control. A lo mejor todavía no las conocen. La realidad es que la mayoría de las soluciones o para satisfacer los objetivos de control, en la mayoría de las veces se resuelve con un lazo cerrado como estrategia de control y como algoritmo de control. ¿Qué sería el algoritmo de control? ¿Quién me dice? Es el tipo de control que se implementa, ¿no, profe? Como Por los que ejemplo. menciona ahí, el on-off, el PID, puede ser también el PID, podemos utilizar nada más ciertos elementos del PID, ¿no? Creo que era el proporcional integral también, nada más. Sí, sus variantes. P, PI, PID, PD, PI cuadrado. Hay otras variantes de PIDs. Hay otras variantes con un grado de libertad, 2 grados de libertad, el paralelo, el industrial, el interactivo, etcétera. Ese sería el algoritmo, pero ¿qué hace el algoritmo? Pues si nos remontamos a nuestra arquitectura de control, ya ven que tiene la planta, de la planta sale la variable de proceso, es la que medimos, y luego una vez que la medimos, el sensor le indica al controlador si estoy dentro del punto de operación o no, ¿sale? Entonces, el elemento primario de medición le dice le manda la señal al controlador, el controlador procesa un algoritmo o procesa la información que recibe y gracias al algoritmo de control se genera una acción que te permite ¿qué? Compensar o corregir la variación que pudiese haber a la salida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el algoritmo de control es la forma como yo ¿qué? Proceso la información y genero los ajustes necesarios. Ese es el algoritmo de control. Mi pregunta, ¿y serán los únicos el PID y el on-off? ¿Verdad que no? No son los únicos. Hay otros algoritmos de control. Entonces, la realidad es que este primer curso pues está enfocado únicamente a una arquitectura de control en lazo cerrado y como algoritmo de control a lo que es un PID. Obviamente en un control de procesos 2 vemos otras arquitecturas de control y vemos otros algoritmos de control. Ustedes estamos de acuerdo que estamos en la era de lo que le llamamos la inteligencia artificial. Entonces, muchos algoritmos de control se basan en esa inteligencia artificial. Hay algoritmos de control que se basan en lo que son redes neuronales, otros en algoritmos genéticos, en lo que es el control difuso. O sea, hay otros algoritmos de control, pero en este caso nos vamos a enfocar aquí. En teoría, ustedes ya de alguna manera han trabajado mucho sobre estas dos cuestiones, sobre lazos cerrados y ¿qué? Y PIDs. En teoría. Sin embargo, aquí en control de procesos, nosotros exploramos más a fondo lo que es el PID. Porque hay fenómenos que pasan en los procesos y que de alguna manera el algoritmo debe de saber procesar esos fenómenos que ocurren y generar esas acciones de control, a veces
lo tiene que hacer de manera más rápida, de manera más confiable, o debe de compensar esos fenómenos. Entonces, hay muchas variantes en los PIDs. O sea, el PID no solamente es la ecuación y se acabó. Y aquí ustedes pueden ver algunas de esas características, ¿no? Dice transferencia, bumbless, lo que es el reset, window, cambios de puntos de referencia. O sea, hay una serie de características y variantes de un PID. Ustedes sabían que hay PIDs paralelos, hay PIDs series, hay PID ideales, que es generalmente el que han analizado. Hay PIDs con diferentes grados de libertad. Hay PIDs que le pueden agregar ponderación a la parte integral o a la parte derivativa. O sea, hay muchas variantes. Entonces, en este curso nosotros profundizamos un poquito más en lo que es el PID. Porque están de acuerdo que una vez que ustedes conectan, imagínense que ya llegaron, ya les instalaron su lazo cerrado y ustedes son los ingenieros que tienen que llegar a sintonizar. Se van a dar cuenta que no basta con definir el set point y las ganancias del controlador. Hay muchas otras cosas más que se configuran y hay que conocerlas. ¿Sale? Entonces, la realidad es que en este curso lo que vamos a hacer es ¿qué? Profundizar un poquito más en el PID. Requieren un poquito de los fundamentos de teorías del control, porque de alguna manera las técnicas de diseño de lazo cerrado, pues indudablemente requerimos del modelo matemático del sistema, ¿no? Para diseñar. Estoy hablando para diseñar. En caso de no diseñar, nos da la opción a nosotros del modelo, me permite comprender de una manera más profunda el fenómeno del proceso para que yo pueda tomar mejores decisiones a la hora de ¿qué? De configurar o programar el sistema de control. Con el tiempo ustedes se van a dar cuenta que control de procesos al final es una programación o configuración de un controlador. Entonces también es fundamental que ustedes sepan programar. No se puede concebir a un ingeniero que no sepa programar. ¿Sale? Y si nos hablamos específicamente de los controladores industriales, pues la mayoría se basa, si no es que ya está todos, se basan en la norma 1131, IEC 1131. Y ustedes saben que los lenguajes de programación es diagramas de escalera, diagramas de bloques, lista de instrucciones o lenguaje ensamblador, texto estructurado, que es el lenguaje de alto nivel, como un C, como un BASIC, como un Fortran. Y me falta uno. ¿Alguien lo sabe cuál es? Se llama GraphSet. Gráfico funcional de control de etapas y transiciones. Casi cualquier controlador industrial. Obviamente las licencias no las traen, pero se basan en esos lenguajes de programación. Entonces, un PID a veces es un bloque que tienen que configurar. Entonces, el curso así se va a ver de la siguiente manera. La unidad 1 es como un repaso a lo que ya saben. Los conceptos básicos del sistema de control, las variables de mi proceso, mis condiciones de operación, aplicaciones. Y aquí habla un poquito de documentación, donde hablamos de ingeniería básica, de detalle y algunos protocolos de pruebas. Generalmente, cuando hablamos de control de un proceso, estamos hablando de un proyecto industrial. Y un proyecto industrial, sí es importante entender cómo está conformado, cómo surge la idea. Y generalmente partimos de una ingeniería básica, y luego el desarrollo, una ingeniería de detalle. Y generalmente es importante saber a qué nos referimos con las pruebas que se le hacen al proceso. Y que tienen que ver con el control, ¿no? Entonces, esa es la unidad 1, es un pequeño repaso de manera conceptual a lo que es un sistema de control y todos los componentes que lo conforman y qué pasa con cada elemento. En la unidad 2, ustedes saben que las técnicas de diseño de controladores pues, tienen que ver con el modelado. Entonces, la unidad 2 es un repaso al modelado, entender lo que es un balance general. Cualquier modelado se basa en un balance.
a lo mejor ustedes no lo vieron desde ese punto de vista cuando vieron teoría del control. Cuando modelaron un circuito eléctrico, aplicaron leyes de Kirchhoff, ¿están de acuerdo? Pero ese era un balance, ¿no? ¿Era un balance de qué? De fuerzas. Tenían una fuente, aislaban un circuito y decías, lo que le entra a mi sistema, menos lo que sale, más menos lo que se consume es igual a lo que se acumula dentro del sistema. Al final es un balance. Entonces, cualquier modelado, sea mecánico, eléctrico, electromecánico, químico, etcétera, se basa en un balance general. Entonces, aquí lo vemos de manera más amplia. Y obviamente, una vez que tenemos, planteamos un balance, que es mi modelo matemático, la razón de ser de mi modelo no me sirve a mí desde el punto de vista de control si no lo llevo a una representación que me permita aplicar una técnica de diseño. ¿Y cuáles son esas dos representaciones que ustedes vieron en teoría del control? Transformada de Laplace ¿y qué? Variables de estado. Y una vez que la tengo en cualquiera de estas dos representaciones, el siguiente paso es resolver el modelo. Y para resolver el modelo, tengo dos opciones. Lo resuelvo analíticamente o numéricamente. ¿Sale? Y con eso obtengo mis respuestas, pero yo ya tengo un modelo que me va a permitir, ¿qué? Diseñar un algoritmo de control o implementar un algoritmo de control. Y entonces la unidad 3, una vez que ya hice un pequeño recordatorio de todo esto que vieron en teorías del control, que obviamente nosotros lo vamos a ver en poco tiempo, porque es un repaso. El siguiente, la unidad 3 es profundizar en el PID. Van a ver que sí vamos a profundizar en el PID y espero que muchos detallitos que no vieron, lo entiendan, ¿no? Por ejemplo, saben que los controladores pueden funcionar como acción directa o acción inversa. A lo mejor no saben, algunos sí saben a qué me refiero y otros no. Pero digo, hay muchas cuestiones aquí que son importantes de que sepan. Y una vez que ya tengo bien claro mi PID y sus variantes y para qué me sirve una configuración u otra, ahora sí, la unidad 4 y 5 es aplicar ese control retroalimentado a las variables de proceso, que es temperatura, nivel, flujo, concentración y presión. Fíjense bien, aquí les va a mostrar otro concepto. Generalmente, en teoría del control, ¿cómo analizaron los procesos industriales? Para estudiar teoría del control y poder abarcar todos los procesos que existen en la industria, ¿desde qué punto de vista los vieron? Desde el punto de vista, les voy a decir, desde el punto de vista de su respuesta. ¿A poco no? Todo lo englobaron desde el punto de vista de su respuesta. Tenían procesos de primer orden y de segundo orden. Y de orden superior. Los de orden superior, por conveniencia, los asemejaban a uno de segundo orden o a uno de primer orden. Independientemente si era un reactor, una columna de destilación, un intercambiador de calor, un motor, en teoría del control, todos sus análisis y sus diseños los hicieron en función ¿a qué? A su respuesta, ¿sí o no? Los hicieron en función a su respuesta. Entonces, ustedes de alguna manera estuvieron aprendiendo técnicas de diseño de control dependiendo de su respuesta. Y con eso ustedes abarcaron cualquier proceso. Aunque no lo vieron así, pero cualquier proceso. Esa es una forma de enfocar la aplicación del control dependiendo de su respuesta. A veces en exámenes de titulación, por ejemplo, les preguntan, oye, ¿y por qué aplicaste un algoritmo PI? Una respuesta categórica es por el tipo de respuesta que tiene su sistema. ¿Sí o no? Pues de entrada mi sistema responde de primer orden.
no hay un sobreimpulso, no hay una amortiguación, entonces no necesito la acción derivativa. ¿Así me explico? Ustedes pueden dar una respuesta dependiendo, o pueden dar la solución dependiendo de la respuesta del proceso. Y a veces eso se les olvida y no saben por qué aplican las cosas. Otra forma de ver el control de todos los procesos es en función de sus variables. Y control de procesos 1 ahora analiza el control desde el punto de vista de sus variables. ¿Y cuáles son las variables más importantes o las más comunes a nivel industrial? La temperatura, el nivel, el flujo, concentración y presión. ¿Son las únicas? No, hay demasiadas. Son demasiadas, ¿no? Conductividad, voltaje, todas las variables, pero el enfoque es un poquito más hacia procesos químicos. Entonces, en cuestión de procesos químicos, pues, digamos que son las variables más comunes. Control de temperatura, nivel, flujo y presión, ¿no? Digamos que una adicional pues es la concentración, que tiene que ver con reacciones químicas. Ese es un enfoque. Otro enfoque que se le puede dar y que a mí yo se lo doy en noveno es el control en función del equipo de proceso. Entonces, aquí es control en función de las variables y en noveno lo vamos a ver control en función del proceso o unidades unitarias o equipos básicos de proceso. Es decir, yo puedo tener control de intercambiadores de calor. Puedo clasificar intercambiadores de calor, ¿estamos de acuerdo? Control de calderas. Hay un montón de calderas o de tipos de calderas. Control de bombas. ¿Sí lo ven? También le podemos dar el enfoque al control de acuerdo al equipo de proceso. Entonces, básicamente tengo tres enfoques. Puedo hacer el control en función a su respuesta. Digamos que es el más universal. Por eso así lo ve la teoría del control. El control en función a su respuesta. 2, el control en función a la variable. Y 3, en función ¿a quién? A los equipos de proceso. O de operaciones unitarias. O lo puedo ver más global, ¿no? El control de acuerdo al proceso, pero ahí es más complejo, ¿no? Porque yo tendría control de, no sé, de la industria de pulpa y papel. Control de la fabricación de alimentos. O sea, ya ahí todavía es más global, es más complejo verlo así. Entonces, las tres formas prácticas son así. Por su respuesta, por la variable y por unidades de proceso. Entonces, si tienen la capacidad de verlo de esas tres formas, pues, dependiendo de la situación, ustedes saben cómo lo van a ver, ¿no? Si el proceso es muy complejo, pues a lo mejor les conviene verlo desde el punto de vista de su respuesta. Si el proceso es sencillo, quizás les convenga verlo desde el punto de vista del equipo. Y así está conformado la clase de control de procesos. La bibliografía mínima que yo recomiendo es este libro, PID Controllers, de Carl Armstrong. Es una edición de la ISA. Pues aquí viene la crema innata del PID. Entonces, si lo pueden conseguir, se los recomiendo. El otro libro que les va a servir para control de procesos 1 y control de procesos 2 es el control automático de procesos, teoría y práctica, de Smith y Corripio. Entonces, también es altamente recomendable. Casi es la mayoría de los maestros que damos control de procesos, mucho de lo que les impartimos nos basamos en este libro. Y el último es Process Modeling, Simulation and Control for Chemical Engineers. Es de Louis Venn. Tiene muy buenos desarrollos en la parte de modelado de procesos. Entonces, ese también es recomendable. Y ya en el
en el contenido ya extenso, pues ahí ya viene toda la bibliografía contemplada para este curso. ¿Dudas hasta aquí? Me parece que no, profe. De momento no, profe. Ok. La forma como yo trabajo, ahorita en línea, generalmente yo le subo material. Si se dieron cuenta, inclusive ya subí el contenido de la unidad 1. Sin embargo, yo les voy dejando actividades. Por ejemplo, la primera actividad que el día de hoy voy a subir es que me investiguen la definición de varios de estos conceptos. Pero la realidad es que me van a buscar la definición de estos conceptos, pero van a buscar un criterio donde ustedes van a discernir, por lo que no solamente es copiar y pegar, sino que lo tienen que poner con sus propias palabras y además tienen que poner mínimo 3 referencias o 3 libros que hayan ustedes consultado para cada una de las definiciones. Me es importante que ustedes mismos ahora sí que se desempolven y retomen toda esta información. En la clase yo ya tengo mi presentación, pero sobre la marcha les voy a ir preguntando. Aunque yo ya les pasé el material donde viene toda esa información, es indispensable que ustedes la investiguen y entreguen entreguen su tarea. Y la idea de cuando yo les esté dando la clase, la idea es que de cuando yo les pregunte no busquen su tarea y me la lean, no, o sea, la idea es que ustedes se empiecen a explicarlo con sus propias palabras, qué es cada uno de estos conceptos. Entonces ya para el viernes, ¿cuándo tenemos clase? El viernes me parece, ¿no? Sí, profesor. Entonces para la clase del viernes ya van a tener su primera actividad. Entonces yo en un momento, terminando la clase, les subo el documento donde vienen los lineamientos para hacer la primera actividad. Entonces, por departamental, más o menos yo le calculo más o menos como 10 actividades. Digamos que esa está sencilla. En algunos casos les voy a dar ejercicios para que ustedes los resuelvan. Les recomiendo que la entreguen en tiempo y forma. Yo sé que de repente van a subir su tarea y se les cae el internet o por X o Y razón. Entonces, yo les recomiendo que nunca traten de subir la tarea a la mera hora. Así haya pasado 10 segundos del tiempo establecido para entregarla, su tarea ya vale menos. ¿Sale? Y conforme va pasando más el tiempo, cada vez va valiendo ¿qué? Va valiendo menos. Entonces, si hiciste una excelente tarea, pero la entregaste 5 días después, a lo mejor vas a sacar 5 o 6 de calificación. Si entregaste una excelente tarea, si no la entregaste como debe de ser, pues imagínense qué van a sacar de calificación. De las 2 materias de control de procesos, este curso es más complicado que el que viene. Y es más complicado porque vamos a meter todavía en este curso muchas cuestiones matemáticas, como lo pueden ver. Entonces yo les recomiendo que traten de cumplir en tiempo y forma. Se los recomiendo ampliamente. ¿Dudas? Probablemente si regresamos, obviamente ya podríamos hacer exámenes ya presenciales sin ningún problema. Pero generalmente al menos tengo yo contemplado aproximadamente unos 2 exámenes. Entonces, para que lo contemplen. ¿Alguna otra duda? En cuanto a la evaluación, profe, ¿hay algún porcentaje o algo por el estilo? Sí,
Por ejemplo, si generalmente divido la calificación entre las actividades, el examen y laboratorio. Aunque el laboratorio, como lo he llevado yo actualmente, pues es con simulación, ¿no? Es con lo que podemos trabajar ahorita. Entonces, lo que hago es que distribuyo lo que son las actividades más el examen y el laboratorio. Dependiendo del número de actividades que me dé tiempo realizar y revisar también, le vamos dando el peso. A veces, ¿qué es lo que más les conviene? A veces lo distribuyo en peso proporcional. Por decir algo, sumo la calificación de todas las actividades, el examen, bueno, la calificación de todas las actividades se promedian, y luego el examen, y luego el laboratorio. Entonces se dividen entre 3. A ustedes ahí les conviene mucho, porque si cumplieron con todo, las actividades ya les dan altas posibilidades, y en caso de que les haya ido mal en el examen, pues les da altas posibilidades de pasar o sacar muy buena calificación. Entonces también así más o menos lo promedio. Las prácticas de laboratorio, yo les paso una rúbrica. Yo creo que por ahí sería importante que me recuerden que la revisemos cuando ya vayamos a hacer alguna práctica de laboratorio. Bueno, hay que definir un representante del grupo, un jefe de grupo, y le voy a pedir que me recuerde para explicarle la rúbrica. Yo sí les reviso el laboratorio, las prácticas, y generalmente cuando en la parte de marco teórico no les pido que nada más me peguen información por pegar información. Es información que se lee y que se referencia de acuerdo a las normas, ¿no? Ya sea se aplica norma APA o se aplica norma IEEE o Harvard, la que ustedes quieran, pero que se debe de referenciar correctamente, se debe de parafrasear correctamente. O sea, yo busco que no copien y peguen. Y además al final se debe de citar correctamente la referencia. Por decir, pues ese es un caso, ¿no? Entonces, ya hay una rúbrica y ya les dice los elementos mínimos y tiene un peso, no tiene un peso la portada, tiene un peso el objetivo, tiene un peso el marco teórico, tiene un peso el desarrollo, tiene un peso, ¿sí me explico? Cada uno tiene un peso. Entonces, generalmente luego en la primera práctica no les va tan bien porque no están acostumbrados a que los revisen. Y se van a dar cuenta que ya me pongo a leer y les doy sus observaciones y todo, y entonces aquí lo recomendable es que me recuerde el representante del grupo, previo a que entreguen el reporte de la práctica, que les explique cómo es la rúbrica, para que tratar de que desde la primera práctica les vaya bien. ¿Alguna pregunta? ¿Las prácticas se hacen en equipo o son individuales? Las prácticas se hacen individuales y el reporte se hace en equipo de 3. Porque imagínense, revisar 30 prácticas no es factible para mí. Pero la práctica, en teoría, la deben de hacer de manera individual. Y ya después ustedes se reúnen y hacen un reporte en equipo. Si tenemos la oportunidad de regresar a clases, así va a ser, ¿no? Que nos asignen el laboratorio. Y en el laboratorio la van a hacer de manera individual y ya el reporte lo hacen por equipo. ¿Ya tienen ustedes representante del grupo? A mí me ha funcionado tener un representante del grupo o un jefe de grupo y tener yo una comunicación directamente con ese representante. Si alguien tiene alguna situación de no poder entrar a clases o X o Y razón, lo hacen a través del jefe de grupo.
El que yo los tuviese todos, a veces se vuelve complicado porque no puedo estarlos leyendo a todos en mensajes y cosas así. Sin embargo, el jefe de grupo hace su grupo de WhatsApp o algún otro grupo y él ya tiene comunicación directamente con ustedes y cualquier situación la vemos ahí directamente a través del jefe de grupo. Entonces, para mi clase sí es importante que tengan un representante del grupo. Entonces, para que lo vayan, no sé si ustedes se reúnan en otra ocasión o si quieren desde ahorita, alguien se quiera proponer y los demás votar, no sé, ahí, ¿qué opinan? O apenas se están conociendo o ya llevan varios semestres juntos y más o menos ya saben quién, no sé. Ahora sí que ustedes díganme, ¿lo hacemos ahorita o la siguiente clase ya me definen quién es su representante? La siguiente te decimos, profesor. Bueno, entonces pónganse de acuerdo. Y ya la siguiente clase al representante ya le doy mi número de teléfono y él es el que va a tener su grupo de WhatsApp y ya con él tenemos la línea de comunicación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene preguntas? Prácticamente el día de hoy es la presentación del curso. Y lo que vamos a ver ya a partir del día viernes, que es la siguiente clase, ya iniciamos formalmente con el curso. Vale, profe. Está bien, profe. Profesor. Sí. Bueno, yo tengo una duda con respecto a lo de la plataforma Teams. Me había mandado un correo en otra, ahora sí que yo tengo un correo pero ese correo ya no lo uso tanto, entonces no sé si me lo podría cambiar porque estoy observando que tengo problemas al conectarme. De hecho, no aparece mi nombre, entonces no sé si pueda cambiarlo. Ajá, mándame un mensaje en el chat y pone el correo que quieres que dé de alta, que asigne al grupo. Ah, ok, profesor. Gracias. Y ahí mismo escribe cuál borro para que también no se esté duplicando ahí la información de los correos. Ok, profesor. De los que por ahí tengan 2 correos o algo en el grupo, dígame cuál borro o cuál pongo, porque también ahí supongo que se va a duplicar ahí la información o va a haber un correo a la hora de pedir las tareas. Digo, apenas estoy viendo cómo funciona, pero a la hora de revisar las tareas, por ahí va a haber un correo que no va a estar subiendo nada, no sé. Entonces ahí también les encargo que me digan, con este correo es el con el que voy a trabajar, y otro bórrelo, ¿no? Para que no